¿Cómo están mis queridos alumnos? Antes que nada, les pido disculpas por no tener la clase normal. Estoy grabando esta clase porque no voy a poder estar en hora con ustedes. Eh, de antemano les pido disculpas y vamos a empezar con la clase. Me gustaría que vean este video y que guarden sus preguntas, tomen nota de sus preguntas y en la siguiente clase responderé todas sus dudas que tengan al respecto sobre cualquier tema o si quieren explayémonos más sobre ese tema en concreto, ¿verdad? Entonces, empecemos. Acá, ahí, empecemos. Bueno, la clase de hoy vamos a dar epistemología constructivista, la epistemología crítica y la epistemología feminista, que sería una parte de la epistemología crítica. Em, Estos serían los contenidos que vamos a ir abordando en esta clase. Empecemos. ¿Qué es la epistemología constructivista? Es una parte de la que sostiene que el humano no es un sujeto pasivo en el aprendizaje, sino que se construye activamente a través de la interacción con su entorno. O sea, el humano va aprendiendo básicamente a medida que interactúa con su entorno, a medida que tiene experiencias de aprendizaje. A diferencia de otras posturas que son objetivistas, se ve el conocimiento como un ejemplo, como un reflejo de la realidad externa, y no la realidad como algo independiente que está ahí, sino que es un proceso dinámico en el que el sujeto interactúa con la realidad externa y la realidad externa va moldeando al sujeto. En pocas palabras, no se accede a la realidad tal cual como es, sino que nosotros interpretamos la realidad basándonos en nuestras experiencias, estructuras cognitivas y el contexto social. Este, Aclaro que esta epistemología constituye mucho en la rama, sobre todo de la educación. De hecho, hay toda una escuela constructivista. ¿Cuáles son los principios claves de las ideas fundamentales de esta epistemología? Primero, el conocimiento es una construcción activa, esto ya hablamos. El sujeto no es solamente un recipiente que va llenando esa información, sino que es un agente activo. El sujeto interactúa con las cosas, aprende, tiene experiencias en la escuela. Y como el sujeto interactúa entre personas, cada persona aprende de manera distinta. Entonces, las personas aprenden a su propia forma, a su propio ritmo. Y cada persona tiene una distinta comprensión del mundo porque cada persona aprende con distintas experiencias. Por tanto, la experiencia es central en el sujeto de aprendizaje y de hecho, el sujeto aprende a interactuar con su entorno. Directo o indirectamente, esta experiencia es el entorno, es donde aprende el sujeto. Es el pilar, lo que construye ese aprendizaje, porque es a través de la experiencia que él se va haciendo de conocimientos. No es lo mismo que un profesor te enseñe teoría que vos experimentes por vos mismo. Este, con esto no estoy expresando el conocimiento teórico, sino que estoy diciendo que no es lo mismo. Por ejemplo, las clases teóricas de medicina son una cosa y las clases prácticas. Usted en psicología no es lo mismo estar haciendo psicología, estar atendiendo en clase, que estar tratando con pacientes. O sea, cuando vos estudias, estás aprendiendo obviamente, pero en donde verdaderamente te curtís como aprendí es cuando interactúas con tu paciente.
Acá también sale otro concepto que es la realidad, es una construcción social. Eh, la realidad para el constructivo no es algo que está ya predefinido, sino que es algo que nosotros construimos socialmente. Es una construcción personal. Y está en tu entorno social, experiencias, cultura, nivel de estatus, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está regido por varias cosas. Este, eh, y esto se tiene que tener en cuenta en la forma en cómo la gente adquiere conocimiento. Este, eh, en otros países, por ejemplo, tiene sistema educativo diferente y se aprenden diferentes cosas a diferente edad. Otros países tienen más cultura científica, por ejemplo, que nosotros. Entonces, son diferentes, son experiencias diferentes. Este, acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos áreas científicas que están bien desarrolladas, aunque ustedes no crean ahí. Este, por ejemplo, nuestra genética en ganadería está bastante desarrollada. Este, tenemos ese aspecto del conocimiento está bien cubierto. Tenemos campeones en matemática, por ejemplo, pese a que en las últimas pruebas no salimos muy bien, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que hay áreas que se están desarrollando y hay otras áreas que no se están desarrollando lo suficiente, este, que lastimosamente estamos aplazados en ese tipo de conocimientos. Por ejemplo, en el idioma estamos muy mal. Este, de hecho, el paraguayo apenas puede hablar castellano y menos guaraní. Y ahí tiene que ver también con el constructivismo social, porque una persona que nació con una lengua materna, por ejemplo, el chico del interior con el lenguaje del campo, tiene que aprender el idioma. Y aprender el idioma no es solamente aprenderse palabras, sino que tiene que aprender a pensar como se piensa con la estructura idiomática propia del español. Expresiones que en guaraní tienen sentido, por ejemplo, jata de yu en español no tienen sentido, y así. Entonces es un aprender. Y ese aprendizaje se da a través de lo teórico, o sea, se da en el aula, le enseñan el idioma, eso. Pero donde verdaderamente aprende el niño es en la práctica, hablando con otros chicos, hablando con. Entonces ahí aprende. Vos podés tener un manejo, y esto no solamente va para el. Yo le puse ejemplo nomás al chico que viene del interior, pero va para todo. Puedes tener un manejo perfecto. Pero si vos querés aprender inglés, o japonés, o francés, la forma de aprender es hablar el idioma en la calle. El francés o el inglés que te enseñan está bien, no es que está mal, no estoy despreciando el trabajo, pero es un idioma muy formal, es un idioma muy... en la calle no siempre se habla este, como, como se habla en el aula. Eh, no sé, por poner un ejemplo en inglés, a mí me enseñan en inglés father y el coloquial es dad. Entonces, varía mucho, es muy, muy formal. Eh, a mí me hablaron en inglés, hello, how are you? Vos te vayas a hablar en inglés en la calle, hi, así, y lo mismo pasa con el guaraní, con el francés, con todo. Hay idiomas que incluso son más marcados. El japonés, por ejemplo, es mucho más marcado el japonés formal, porque los japoneses tienen esa noción de estatus. Y hay un idioma, básicamente es un idioma distinto con formalismos. Entonces, es, este, como ustedes saben, el idioma define tu realidad social, tu construcción social. Entonces, es ahí otra vez el tema de que la realidad es una construcción personal y social. Y nuestro aprendizaje y conocimiento se da en una realidad determinada. Repito lo que dije en el primer párrafo, el conocimiento no se da en el vacío, sino que se da en una realidad determinada, con un aprendizaje determinado. Este, el aprendizaje también tiene que aprender a resolver problemáticas reales. No solamente, o sea, por ejemplo, voy a aprender matemáticas no
para saber y para hacer mucho, sino que aprendes matemática para resolver problemas de tu vida real. Por ejemplo, aprendes matemática porque en un futuro vas a manejar plata y vas a tener que saber sumar, restar, multiplicar para manejarte con dinero efectivo, por ejemplo, por poner un ejemplo burdo. Entonces, el conocimiento es un resultado de interacción social. Nosotros aprendemos socialmente. El conocimiento no se da, repito, no se da en el vacío, sino que se da por aprendizaje social. Y entonces nuestra sociedad determina en parte importante nuestro conocimiento. Veamos algunas críticas que hay al constructivismo. La primera crítica es relativismo, porque si el conocimiento es social y es indipersonal, entonces podemos caer en riesgos de caer en un relativismo. Es decir, no hay una realidad objetiva, sino que el conocimiento depende de mi criterio de aprendizaje. Y acá, por ejemplo, tenemos el tema del multiculturalismo. ¿Entendés? Por ejemplo, este, vos, por ejemplo, podrías decir que este, el machismo en un árabe no es un problema de aprendizaje, sino que es sencillamente, perdón por eso, sino que es sencillamente el aprendizaje que tuvo su cultura. Y es su forma de aprender, es su latín, él aprendió eso, ese comportamiento lo aprendió de su cultura. Entonces no sé si decir algo malo o es algo de su cultura. Y ahí tenemos ese problema con el relativismo. Entonces tenemos que negar la existencia de una verdad absoluta implica que decir que la verdad es una verdad para quien construye. O sea, para vos occidental te suena machismo, pero para él es una verdad que él construyó, algo que él aprendió de su cultura, es cosa de su cultura. Y esto obviamente también socava los fundamentos de la ciencia, porque la ciencia busca conocimientos, hablamos de esto en la primera clase, universales, corroborables, cuantificables, ta, 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 ta. A esta crítica los constructivistas responden que las construcciones sociales son a menudo limitantes en la comunidad científica. Es decir, que no cualquier idea es aceptada, sino que solamente las ideas coherentes con las experiencias compartidas tienen utilidad. Eh, por explicarme, el hecho de que el árabe tenga esa conducta no es necesariamente que esa su conducta sea verdad, sino que en experiencias compartidas se puede ver los problemas de ese tipo de conductas. Pero el tema es que en cultura cerrada eso nunca va a haber ese tipo de aprendizaje, porque vos estás sometiéndole a relativismo cultural, a verdad de su cultura. Esto no solamente se traslada a problemas de cultura, sino también a problemas de aprendizaje, eh, no sé cómo me explico, problemas de aprendizaje este, educativo. Por ejemplo, en un país donde hay mucho analfabetismo, ¿cómo podemos instaurar la informática, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, en este país tenemos un dilema, porque queremos instaurar, por ejemplo, el aprendizaje de la informática y ahora hablamos ya estamos en la época de la inteligencia artificial, esa cosa, en un país donde no hay ni siquiera muy buen internet y poca gente tiene acceso a computadora. O sea, aumentó muchísimo, pero en la pandemia se vio mucho la brecha digital. O sea, había familias, y esto yo sé porque yo ya era docente durante la pandemia, había familias que compartían el celular, que esperaban a que el chico para conectarse. Eh, en la pandemia había mal tiempo, durante el tiempo de pandemia había mal tiempo y muchos ya te llamaban, profe, no puedo conectarme porque se cortó mi luz o no anda mi internet. Entonces ahí te muestra una brecha. Entonces la pregunta es, si no hay esa experiencia, esa cultura del aprendizaje, ¿cómo vamos a aprender?
Y ahí te muestran los límites de un problema serio al tratar de este enfoque. También muchos le acusan que el constructivismo se desconecta de la realidad externa. Eh, Dijimos que el conocimiento se produce en el vacío, y eso también es de acuerdo con los constructivistas, pero también el mundo impone límites y ofrece resistencia. Eh, y evidentemente hay cosas que son independientes de nuestra cultura. Eh, Aunque yo crea en lo que quiera creer, si me tiro en un edificio me va a caer. O sea, existen leyes objetivas universales, que no son construcción mental, sino que son realidades que operan según las leyes de la física. Como decía el científico, perdón, Neil deGrasse Tyson, lo bueno de la ciencia es que funciona te guste o no. Esta crítica contigo tiene que ver con la primera, que es el tema del relativismo. O sea, no puedes decir conocimiento a cosas culturales porque hay leyes objetivas de conocimiento. Eso es lo que te dice. Y los constructivistas responden a esto diciendo que nos niegan la situación de la realidad objetiva, pero lo que dicen es que la capacidad del ser humano de aprender, de hacer suya esa realidad, no es directa sin filtro, o sea que se ajusta al conocimiento de las limitaciones. Es decir, existen leyes objetivas, pero igual la otra forma de aprender está condicionada por factores sociales y demás consecuencias. También se le critica la educación, y esto se ve porque, aunque el constructivismo revolucionó la pedagogía, de hecho, hasta ahora es una de las muy apreciada el aporte del constructivismo a la educación, eh, muchos acusan de que se sobrevalora la experiencia del estudiante. Y muchos interpretan como todo vale y que le quita el rol al maestro. Y esto puede llevar a una falta de contenido sólida. Y obviamente eso a la capacidad del estudiante para aprender. Eh, Acá hay una pelea por el papel docente y esto atiendan bien porque esto es una crítica actual. Justamente muchos dicen que ahora se le quitó esa autoridad al profesor. Este, eh, Antes te aplazaba y el papá le preguntaba al chico por qué te aplazaste. Ahora un chico se aplaza y el papá viene y pregunta por qué le aplazaste a mi hijo. Yo por eso soy profesor universitario en la universidad no pasa eso, porque en la universidad el que se aplaza básicamente es aparte mis calificaciones son procesuales, así que el proceso cuenta. Pero en el colegio pasa mucho eso, en los colegios. Ahora el problema es que justamente no se tiene no se tiene una buena, porque en realidad si vas a ser constructivista serio, tu rol de docente no es decir al alumno que todo vale, sino tú tienes que ser un guía. Es decir, el docente no es esa figura verticalista de la escuela antigua, esa que te decía así, hace así, hace así. Pero el docente tiene que ayudar a dar un aprender, tiene que ser un guía. Y esto sobre todo es actual en la sociedad del conocimiento porque ahora el alumno tiene mucho más roles que vos. O sea, vos decís un dato y el alumno enseguida te busca en internet, profe, acá yo tengo una página que dice esta cosa. Entonces vos tenés que enseñarle a buscar información, a discernir la información de las fake news y tenés que enseñarle que está bien que se investigue, pero tenés que enseñarle a investigar y tenés que facilitarle las herramientas para que ahí pueda construir un conocimiento riguroso y sólido. Entonces el profesor es un guía. Pero eso también se critica, pues dicen, no, entonces le limitas al profesor a ser un consultor. Y tampoco están así, porque ser guía implica más que solamente
lo que yo les di un ejemplo, ser guía implica más que eso, implica ayudar al estudiante en su desarrollo mismo, implica intervenir en el desarrollo mismo del estudiante. Lo que está mal para el constructivismo es ser ese profesor vertical que te dice así se hace y tenés que hacer como yo te digo. Está mal eso, hay que incentivar al estudiante. El profesor tiene que intervenir, tiene que tener autoridad por sobre el estudiante, pero no esa autoridad verticalista que tenía en la escuela antigua. No sé si con eso se entiende. La epistemología constructivista tiene una perspectiva poderosa sobre cómo los seres humanos construyen su conocimiento. Sin embargo, tiene que consolidar esa acción social con un conocimiento fiable para no caer en el relativismo. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, pasemos a la epistemología crítica. La epistemología crítica no tiene un único fundador porque son varias, o sea, en realidad hay varias teorías críticas que se juntan. Es como un popurrí de teorías. Son varias teorías, cuestionamientos que se juntan para hacer lo que se conoce como epistemología crítica. Pero si pudiéramos dar un origen, serían los teóricos de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt era una escuela hecha por autores de tendencia marxista, Adorno, Horkheimer y Marcuse, que trataban de hacer una reinterpretación del marxismo post Segunda Guerra Mundial y se dieron cuenta básicamente que el marxismo no incluyó el factor cultura. Si bien Marx habló de la cultura, Marx habló, pero el marxismo este, como que se enfrascó mucho en el tema de la lucha de clases eso y no incluyó el tema de la cultura y no tuvo en cuenta, por ejemplo, el tema de los medios masivos de comunicación. Bueno, obviamente Marx no llegó a ver la televisión, por ejemplo, no llegó a ver este, la radio de forma masiva. Este, entonces, Marx lo que llegó a ver, lo único medio masivo que llegó a ver es la prensa, ¿verdad? Pero entonces se tiene en cuenta todas esas cosas. Eh, entonces estos pensamientos cuestionaron la industria cultural, cuestionaron cómo la industria, la cultura o las clases dominantes usan la cultura, usan el conocimiento e incluso usan la ciencia para perpetuarse en el poder. Por eso le llama epistemología crítica. Y estos sacan del marxismo. Para el marxismo la ciencia no es algo objetivo que está ahí en eso, sino que la ciencia es también un producto y es utilizada por la clase dominante. Eso no quiere decir que la ciencia sea mala y que hay que quemar todo sino lo que quiere decir es que la clase dominante usa las teorías y logros científicos para perpetuarse en el poder. Por ejemplo, los descubrimientos antropológicos de que se consolidaron con la anatomía comparada, se consolidaron ante la ilustración, fueron usados para justificar el orden colonial. Establecí que había razas, la teoría de las razas, razas inferiores, razas superiores, el racismo que ya existía de antes se fundamentó de manera científica, entre comillas. Este, y el ejemplo con varias teorías, la carrera espacial, y esos son ejemplos perfectos de cómo las teorías científicas y la ciencia tal uso de los instrumentos de poder. Como la informática, las redes sociales se usan para vigilarnos, para controlarnos, para esparcir información, etcétera, etcétera. Entonces hay varios ejemplos de que la ciencia no es objetiva, sino que tiene un uso. Y repito, esto no quiere decir que sea mala, porque la ciencia al final es una herramienta, el tema es cómo se usa. Entonces se critica esa epistemología como algo neutro. Y entonces esta corriente de la Escuela de Frankfurt fue diversificada, se fue diversificando y tiene varias vertientes. Por ejemplo, epistemología feminista, más abajo vamos a hablar de esto, que cuestiona cómo la producción de conocimiento invisibiliza, por ejemplo, el tema de la experiencia de género, del rol de las mujeres y cómo básicamente excluye a las mujeres del campo epistemológico y científico. Después tenemos postcoloniales y descoloniales. Eh, como, acá di el ejemplo de antropología, como
La ciencia se usó para legitimar la dominación cultural, cómo se cuestiona la idea del conocimiento universal y siempre el conocimiento se utiliza, se produce en las metrópolis y se ignora el conocimiento producido en otras partes del mundo. Cuando vos ves un libro, de cualquier libro de historia, por ejemplo, ves que que la historia de Europa ocupa varias páginas y que cada país tiene, en cambio en África es historia de África y toda África está junto como si fuera un popurrí ahí, ignorando la riqueza cultural. Y vemos los hallazgos de grandes científicos y vemos cómo se hace hincapié en la ciencia occidental y cómo ignoran otras teorías científicas que no son básicamente occidentales, cómo ignoran otras culturas. Y no sé, por ejemplo, los indios, las culturas andinas tenían formas de trepanaciones que eran muy avanzadas para su época. Los, los indios guaraníes tenían conocimientos de medicinales de plantas, eso que eran muy avanzados. Y eso se ignora siempre y siempre se tienen más en cuenta los aportes. Entonces, es como quien escribe la historia, se pone como protagonista e ignora los avances. Esto no quiere decir tampoco que hay que ignorar los avances de los europeos o de los norteamericanos, pero el tema es que no puedes decir que la ciencia es exclusivamente de ellos, sino que se desarrolló en varios puntos del globo. Acá, por ejemplo, está gente como Enrique Dussel, eso que decían que en la historia se ignoró, por ejemplo, los aportes de China, el papel, la pólvora, son todo aporte de China, por ejemplo. Y básicamente eso se ignora en la ciencia. Igual que la medicina, eso que les comenté hace poco. Entonces son ignoradas. Y también está la teoría de los puntos de vista que habla del tema de la raza, del género, para como un punto de vista. O sea, que vos tenés que ver la ciencia dentro de la estructura de poder y tener en cuenta el tema de la diversidad, la raza, el género que está tan de moda ahora. Veamos los principios claves de la epistemología crítica. Igual que el marxismo, la epistemología crítica, igual que el marxismo en la escuela de Frankfurt, que es donde vienen todas estas epistemologías críticas, que es como la raíz de todas las epistemologías críticas, este, critica que la ciencia es un conocimiento objetivo. La ciencia no es algo que está etéreo, sino que corresponde a desarrollo en un conocimiento concreto, una ciencia concreta, y está con intereses de clase, está ligado a intereses políticos, sociales, culturales. Ya hablamos de esto, por ejemplo, ya hablamos de cómo la antropología sirvió para justificar las desigualdades del sistema colonial. Eh, Y entonces también está el tema de la investigación, de cómo los países invierten en conocimiento. O sea, qué países invierten y en qué ciencia se invierte más para el conocimiento. Y la clase política, no solamente a nivel internacional, sino a nivel geopolítico, sino a nivel nacional. ¿Por qué nuestros políticos invierten más en ganadería que en ciencia humana, por ejemplo? ¿Por qué se invierte más en las vacas que en salud mental, por ejemplo? Y acá parte también vamos a hablar en la siguiente clase, creo que en la siguiente clase vamos a hablar de Foucault, parte del conocimiento como una herramienta de poder. Quienes controlan el conocimiento y su producción controlan el poder. Ya decía Foucault, el conocimiento es poder. Y esto te garantiza dominio sobre otros grupos. Y justamente la etimología lo que busca es universalizar, poner al alcance ese conocimiento. ¿En qué sentido conocimiento es poder? El conocimiento te trae tecnología, te trae, entonces, y eso se expresa en poder. No solamente poder armamentístico es poder, sino también conocimiento de la industria, conocimiento tecnológico. Eh, por ejemplo, ahora está el tema se están peleando todo por el tema de la IA. Hay una pelea entre países por quién hace IAs más eficientes. ¿Por qué? Porque eso es poder, la información. Trabajos más eficientes, hechos más rápido, es poder. El conocimiento también tiene que ver con la educación, que es poder también. Entonces, en muchos aspectos, en muchos casos, el conocimiento es poder. La epidemiología crítica también dice que la ciencia no tiene que ser una ciencia que tiene que ser comprometida.
La epistemología no tiene que limitarse a describir, sino que tiene que ser transformadora. Esto, por ejemplo, hablaba, por ejemplo, Freire en su... La educación tiene que transformar y también eh, eh, los filósofos latinoamericanos también hablan de esto. Por ejemplo, cuando viene un antropólogo, no tiene que limitarse a describir, sino que tiene que limitarse a transformar esa sociedad, a mejorar la calidad de vida. Usar los conocimientos de esa gente, porque tampoco transformar no es imponerle tu, eso también está mal interpretado. Transformar es imponerle tu modo de vida, eso no es transformar, transformar es mejorar la calidad de vida de esa gente, eso no implica imponerle tus costumbres ni tus creencias. Entonces tenés que fomentar la justicia social, la liberación de los oprimidos, etcétera, y el cambio social. Este, y otra cosa interesante que tiene esta epistemología es la valoración de los saberes subalternos. Existen saberes que no son valorados por la ciencia, conocimientos que son poco valorados en la jerarquía científica tradicional. Eh, por ejemplo, los saberes populares. Y acá, por ejemplo, Buenaventura Sousa habla justamente de eso, de cómo, por ejemplo, que nuestros indios, y eso ya creo que ya comenté en una clase, nuestros indios sabían cómo eh, volver a plantar maíz después de plantar poroto. Y eso se descubrió que el poroto restituye los nutrientes al suelo, por eso pueden volver a plantar maíz. Y eso la ciencia en el siglo XX recién descubrió, en la década del 50, no quiero mentirles, creo que fue en la década del 50. Y nuestros indios sabían eso este, siglos antes. Entonces, hay un conocimiento que es marginado en pos de conocimiento, entre comillas, científico. Esto no quiere decir, aclaro acá, no quiere decir que aceptemos, no sé, curación con cuarzo y rituales chamánicos como, se puede aprender de ello, eso sí, se puede aprender de eso, pero no va a aceptar como un conocimiento científico, obviamente. Pero sí tenés que aprender de otras culturas para perfeccionar por ejemplo, este conocimiento que hablé de los guaraníes, sirve para perfeccionar la agricultura, por ejemplo. Un descubrimiento importante. La epistemología nos obliga a mirar más allá del mero conocimiento, conocer solo por conocer, sino que, o sea, no es solamente yo quiero ver la verdad, sino que cómo esa verdad se construye. ¿Por qué conocemos esto? ¿A quién perjudica? ¿A quién beneficia este conocimiento? Es decir, la epistemología crítica en síntesis nos hace ver que la ciencia no es solamente, ay, sí, vamos a hacer esto porque, sino que, ¿a qué le afecta? Nosotros podemos transformar, o sea, podemos hacer represas, podemos hacer, pero la epistemología crítica pregunta a qué comunidad le afecta, cómo va a influir eso en la cultura de esta civilización. Son preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo va a influir eso en el medio ambiente? ¿Cómo va a influir esto en la relación de las personas, una comunidad? No es que vos sencillamente vas a decir, este, voy a construir esta represa para esta comunidad. Vos tenés que preguntarte cómo le va a afectar a eso, cómo va a afectar su relación. No es solamente, o por ejemplo, si vos decís, voy a traer tal tecnología, te vos tenés que preguntarte cómo va a interactuar esa sociedad con la tecnología, cómo va a afectar eso a la comunidad. Si va a ser beneficioso o no va a ser beneficioso para esa, esa comunidad. ¿Cuáles son las críticas de esta epistemología? Primero, el tema de ligar inherentemente el conocimiento al poder. Eh, si vos decís que conocimiento es para cambiar la realidad, y entonces eso quiere decir que tu conocimiento es ideológico. Y la pregunta es, si todo es ideológico, entonces vos también estás imponiendo una ideología que impide reemplazar tu forma por una forma de dominación
¿Qué impide que vos hables de oprimidos y no te conviertas vos en un opresor o no conviertas a un grupo de oprimidos en opresores? Y también que este relativismo este, renuncia a la construcción de una verdad objetiva y universal y fiable. Y muchas veces pasa esto, que la ideología se impone a la ciencia, que muchas veces vos caes en sesgos ideológicos y ahí no hace ciencia. Acá el ejemplo que les puse es este, la epistemología feminista, al buscar empoderar a las mujeres, que es objetivo, puede ignorar hallazgos este, de la, de la biología o de otros aspectos. El ejemplo que se me viene ahora mismo en la mente es el tema de este lenguaje inclusivo. En Francia, en Argentina y en España se hicieron estudios que demuestran que el lenguaje inclusivo afecta el aprendizaje de la lectoescritura en los chicos. Eso está estudiado científicamente, hay papers de varios países, como le dije, el primero fue en 2018, creo que fue en Francia, se hizo un estudio en Argentina, pero ellos niegan porque prima la ideología, por eso entonces dicen, no, hay que aprender lenguaje inclusivo porque tiene que ser inclusivo, tiene que ser diverso, ta, ta, ta. Esto no es una crítica al feminismo, sino una crítica a ese aspecto que tiene sus críticas y que está siendo ignorado por el feminismo. O por ejemplo, como ciertos movimientos feministas, hay algunos que están empezando a cuestionar, ignoran el tema de este el tema de que eh, la inclusión de hombres en el deporte hace que pierdan lugares las mujeres, porque biológicamente, obviamente, el tema de la masa muscular, la altura promedio más alta, influye en el rendimiento deportivo y hace que en deportes como boxeo o natación, hombres que sí se identifican con mujeres estén ganando más el... Pero bueno, eso es otro tema. También la ciencia está con el tema de ideología, puede ser muy peligrosa. El ejemplo más famoso es en Rusia el experimento de Torfin Lishenko, que él quiso demostrar que era el trabajo y no la genética lo que modificaba las especies, siguiendo o malinterpretando, yo diría más malinterpretando, la obra de Engels. Lishenko quiso hacer este, cultivos de maíz, forzarle a crecer junto para que trabajen en conjunto el maíz y bueno, lo que sí que hizo un experimento que terminó mal y causó problemas en la Unión Soviética. Entonces ahí está el ejemplo de cómo muchas veces la ideología se interpone en el conocimiento científico. O como por ejemplo el concepto de raza interfirió mucho en la ciencia. Concepto de raza, porque antes se habla, hoy el concepto de raza es anticientífico. La genética demostró que no existen las razas. Las razas no existen, no hay suficiente fenotipo ni genotipo para hablar de razas. Vos en un caniche y en un pitbull ves diferencias, tanto genéticas, tanto fenotípicas como genotípicas. Pero en el humano son ridículas. De hecho, se sabe que todos los humanos venimos de un grupo de aproximadamente 10.000, creo que era 10.000 o 1.000, no me acuerdo, pero era un grupo reducido de africanos. Y todos nuestros genes se reducen a ese grupo. Entonces no hay la raza. La única diferencia entre un ario de pelo rubio y un negro africano es la melanina. No hay suficiente diferencia genotípica ni fenotípica para hablar de raza. Entonces un concepto erróneo cuya aplicación científica trajo consecuencias nefastas en la historia de la humanidad. La teoría de la raza es una de las cosas más nefastas. Y si bien existía de antes, el barniz científico que se le dio hizo que se justifiquen verdaderas monstruosidades. Ahí, esos son ejemplos de cómo ideologizar el conocimiento y abandonar puede traer consecuencias. También otra crítica es que hay dificultades para hacer criterio de validez, porque la epistemología crítica trae conocimientos rigurosos. El tema de emancipación, liberación, no son conocimientos rigurosos. Entonces, ¿quién define qué es emancipar? ¿Vos estás emancipando o estás
ideologizando? Ahí volvemos al tema. O estás emancipando o estás, ¿con qué criterios emancipas? Por ejemplo, cuando enseñas historia y enseñas que, por ejemplo, que los europeos eran los opresores y los indios eran los oprimidos, estás haciendo criterios básicos y ignorás, por ejemplo, que dentro de los indígenas también había opresores, por ejemplo. Entonces, ¿con qué criterio vos emancipar? Pero vos decís, ah, no, pero tiene que saber esto para emanciparse. Pero ese es un criterio válido para emancipar. Y esto para abrir la puerta al relativismo epistémico, donde cualquier afirmación es crítica o emancipadora. Cuando vos criticas la ciencia, das también argumento, por ejemplo, a la charlatanería. Y cuando vos haces, ah, sí, yo voy a hacer una versión crítica de la historia, que está bien, la historia tiene que ser cuestionada, pero también das, si no hacerlo, si no seguir el criterio científico, da lugar a que se diga cualquier cosa de la historia, que se acepte cualquier cosa sin criterio científico alguno. Lo mismo pasa, ya que estamos en la psicología. En la psicología, justamente es un problema de la psicología ahora, que con este tema de criticar la psicología autoritaria, se está dando lugar a la charlatanería, al pseudointelectualismo. Y otra crítica que se le hace es que se centra en la gran estructura de poder, capitalismo, patriarcado, colonialismo, y niega el valor del individuo. Y esto puede hacer que se caiga en un determinismo social, o sea, que el individuo es meramente un producto social y no tiene valor ni histórico, ni social, ni psicológico. En campo de psicología eso se puede traducir a que vos sos así porque tu sociedad te hizo así. Y de repente caes en análisis reduccionista. Decir, por ejemplo, ay no, él es criminal porque su sociedad está mal y por eso él tiene que delinquir. Y es un análisis válido porque sí, muchas veces las condiciones sociales de pobreza, las desigualdades estructurales, obligan a la gente a delinquir, pero tampoco puedes reducir a eso. Usted no puede decir, ay, si el pobre es el pobrecito que roba. ¿Y cuánta gente hay que es pobre que trabaja? Entonces es jodido analizar, no puedes reducir eso. Eh, Reducir toda la ideología también ignora el trabajo de científicos y pensadores que a pesar de ir en sistema de opresión, lograron descubrimientos genuinos y valiosos. También otra crítica es que en las ciencias sociales es valorar la epistemología crítica, pero en las ciencias naturales para muchos su valor es casi básicamente nulo. Para un físico o un químico el agua es agua, eso importa, independientemente de su ideología social política, el agua es agua. Entonces ahí no hay contexto social ni político. Sé que esta crítica también es muy reduccionista, porque vos decís, ay sí, el agua es agua. Es muy reduccionista también reducir una ciencia social a una ciencia dura. Esto ya hablamos en clases anteriores, no puedes reducir una ciencia social al ejemplo de la química. Por ejemplo, en la psicología vos tenés que vos sos más que tu química cerebral, que el ser humano no es solamente química cerebral. Y hablamos de esto cuando les expliqué el ejemplo del doctor House, que Foreman quería decir que porque el tipo tenía mal una glándula, el tipo era agresivo, y House le dijo, pero hay gente que tiene ese mismo problema y no tiene esa. Entonces, no puedes reducir a eso. Pero tampoco puedes reducir todo a condiciones sociales. Y acá está, ese es el debate que tenemos ahora. ¿Puede el conocimiento ser comprometido, o sea, ser ideológico y a la vez objetivo? Este, Muchos dicen que una objetividad sin conciencia social no existe, o sea, que sí o sí tiene que ser ideológico. Pero el problema es que si vos decís que todo ideológico, el problema es que ahí cae en el que nada es ideológico. Y ahí está, ese es el problema. Si vos ideologizas todo, entonces estás diciendo, si todo ideológico, por ende nada ideológico. Y aparte que está legitimando también el relato del opresor, porque todo es ideológico.
Entonces vos decís, no, pero vos lo que haces vos está mal. Y el otro te va a responder, sí, desde tu ideología, desde la mía no. Ese es el problema con reducir, con el reduccionismo de todo lo ideológico. Vamos a profundizar, posiblemente profundicemos esto cuando demos postestructuralismo y demás. Detengámonos un poco en la epistemología feminista. Justamente la epistemología feminista influye en cómo analizar producción, evaluación y justificación de conocimiento. Cuestiona, igual que toda la epistemología crítica, cuestiona el conocimiento único universal. Y dicen que la ciencia, lejos de ser objetivo, lo que refuerza son valores o estereotipos de género. Y la epistemología feminista lo que busca es desenmascarar o reducir esos sesgos de género y puntos de vista de las mujeres y otros grupos marginados. Y la epistemología feminista se divide también en enfoques. Está el empirismo feminista, que busca alcanzar mayor objetividad en la sociedad tradicional a través de un enfoque de género. Eh, Aplicando rigurosamente el método científico y eliminando las influencias sexistas que tienen, que permean en la ciencia. Eh, También están las teorías de punto de vista feminista que sostienen que la experiencia femenina, sobre todo de las mujeres marginadas, por ejemplo las mujeres de color, mujeres de clase baja, ofrecen un punto de vista privilegiado para comprender las relaciones sociales y el mundo. Esto se relaciona con el enfoque anterior, con la teoría crítica. Y esto hace que, esto da interesante porque permite que estas mujeres tengan una visión más crítica de la sociedad y por tanto de la ciencia de su tiempo. Después está el feminismo posmoderno, que es más radical, que rechaza la idea de una verdad universal, conocimiento argumentado, y todo conocimiento es situado, es decir, que todo conocimiento es desde una perspectiva particular. Entonces el feminismo feminista desconfía de las grandes narrativas porque son narrativas patriarcales masculinas y cualquier teoría que pretenda ser universal centrándose en la pluralidad de experiencias. O sea, cualquier teoría que agarre la experiencia de todo y establezca una experiencia universal porque la experiencia no corresponde a este grupo marginado, por ejemplo. En la psicología, ¿qué aportó la epistemología feminista? Primero, valorar la experiencia situada. Eh, Hace énfasis en la interseccionalidad, eh, reconoce que hay diferencia y que hay diferencia de clases y este, de género cuando hablamos de la distribución del conocimiento. Este, eh, Hablan, por ejemplo, de cuestiones de privilegio. Por ejemplo, en el conocimiento científico todos son hombres y las mujeres históricamente fueron relegadas del campo de la ciencia por diversos motivos. Si bien en la larga historia existen mujeres científicas, Hildegard de Bingen, una medieval, monja medieval, por ejemplo, fue una eminente botánica y científica muy respetada en su época. Hipatia fue una pensadora muy respetada en su época, que fue también científica, fue gran matemática. Este, hay ejemplos, pero son casos marginales. La mujer generalmente fue excluida de la ciencia, así como fue excluida de toda estructura de poder. Y en muchos casos, incluso mujeres que merecieron el premio Nobel, por ejemplo, Marie Curie, que obtuvo el premio Nobel porque su marido exigió que tenga el premio, no le querían dar, exigió su marido que le den el premio Nobel. Rosalind Franklin, la descubridora de ADN, perdón por no tener el nombre. Rosalind Franklin también fue desprestigiada, le dieron el premio a otras personas, no le dieron el premio a ella, fue una injusticia, después se pidió la disculpa con respecto a eso, pero sí, hay muchos casos de mujeres que fueron desprestigiadas, entonces eso dice justamente, ahí las feministas cuestionan
la objetividad de la ciencia y dice que se excluye la experiencia de las mujeres en la ciencia. Y también a base de eso proponen nuevas perspectivas. Por ejemplo, las feministas critican los métodos cuantitativos que a menudo descontextualizan a las personas, es decir, tomar datos sin contexto y desarmando las experiencias. eh, en pos de métodos, por ejemplo, entrevistas a profundidad que le dan valor a las experiencias subjetivas en el contexto. Por ejemplo, es fácil decir, no sé, tantas amas de casa tienen electrodomésticos, tienen lavarropa. Pero entrevistarle a las amas de casa, entrevistarle y ver su experiencia con, estoy dando un ejemplo burdo del tema de lavarropa, pero entrevistarle y definir su experiencia. Obviamente, evidentemente, la lavarropa facilita la vida del, del ama de casa, ¿verdad? Pero también este, este, puede haber distintos sesgos. No todos van a tener lavarropa que tiene, por ejemplo, secado, uno va a tener que traer, escurrir, entonces ahí trae distintos sesgos. Y cómo la tecnología en general afecta al hogar. Eh, lo mismo el tema de la experiencia de las mujeres en el trabajo. Ahí sí vas a tener un mundo de sesgo, un mundo eh, hay mujeres que se desenvuelven bien, que trabajan bien, que están en buenos lugares de trabajo, y hay mujeres que son discriminadas, marginadas. Y enfoque en la acción social, la psicología feminista no busca solo ver la realidad, sino que busca transformarla. Tiene relación con la epistemología crítica, pues es parte de eh, es parte de la normativa. En la psicología, la terapia feminista busca empoderar a las personas que comprenden los problemas en el contexto de, de estructuras de poder y de género. Veamos algunas críticas al enfoque feminista. Primero, la cadena del relativismo y la pérdida de la objetividad. Esta es quizá la crítica más fundamental al feminismo, también desde su punto de vista postmoderno. Todo conocimiento es situado, o sea, todo se sitúa. Entonces, puedes caer en el relativismo radical. Si vos le das contexto, le das poder al pensamiento de un grupo marginado, un grupo privilegiado, no está reemplazando un sesgo por otro. O sea, vos decís, la ciencia, está diciendo que la ciencia comete sesgos al empoderar al hombre. Pero vos lo que estás planteando empoderar a la mujer. Entonces no estás reemplazando vos un sesgo por otro. Este, y de hecho, en varios casos pasa eso, se reemplaza un sesgo por otros. Y hay algunas feministas, como por ejemplo Roxana Kramer o como Christina Hoff Sommers, se dieron cuenta de eso. Christina Hoff Sommers ya de la década de los 70. Por ejemplo, eso dice, por ejemplo, Cristina Cosombre dice, se hizo hincapié en las desigualdades económicas de la mujer que fue siempre ama de casa históricamente, que no tiene un salario, y cuando voy a trabajar es mucho más difícil trepar en estructuras sociales de poder, que son ciertas esas desigualdades, nadie niega esas desigualdades, pero eso dice Cristina Sommer, también dice que también hay desigualdades que afectan a los hombres. Cristina Cosona hablaba de desigualdades económicas, eh, que el hombre tiene más obligaciones económicas para con la mujer. O sea, sí, la mujer gana menos, pues, decía Cristina Cosona, pero el que más aportan, el que más contribuye es el hombre. Eso está en su libro El varón domado. Eh, eh, la plata que una mujer gana es para ella, la plata que un hombre gana es para la casa, la familia. Ahora no es tan así, ¿verdad? Pero te estoy hablando de la época que escribió Cristina Sommer. Eh, Otras feministas hacen también argumentan otras desigualdades, por ejemplo, la brecha salarial la brecha judicial, perdón, que habla Rosana Kramer. Rosana Kramer dice, se mira la brecha salarial, pero no se mira la brecha judicial. Los hombres son por los mismos delitos más penados que las mujeres, por ejemplo.
O sea, hay desigualdades que afectan. La mendicidad afecta más a los hombres que a la... Entonces, y ese problema que vos, al agarrar este sesgo y decir, hay que, entonces ignorás este otro sesgo. Em, entonces, es polémico esto porque suena como que estás atacando a un movimiento que históricamente busca validar derechos históricamente postergados. Pero el tema es que hay que integrar esos derechos a derechos ya establecidos. Eh, También se cae en el esencialismo. Eso también es otra crítica. Cuando hablas de perspectiva femenina y poder femenino, se está cayendo en un esencialismo de género. Implica asumir que hay una experiencia forma femenina inherente. Y justamente habla de eso. Una de las críticas, por ejemplo, al tema de los woke, es que los woke habla desde el punto de vista de la mujer, pero desde el punto de vista de la mujer de primer mundo, de la mujer americana, de la mujer. Entonces, por ejemplo, el tema del empoderamiento se restringe al empoderamiento económico y no al empoderamiento de otras clases, cuando en otras realidades necesitamos otro tipo de empoderamiento. Por ejemplo, eh, las musulmanas tienen una sociedad más reprimida que las mujeres occidentales y este, necesitan ellas, por ejemplo, derechos como derechos políticos constitucionales básicos. Y es lo mismo, la expresión de las mujeres ignorás, por ejemplo, la experiencia de las mujeres de color, de las mujeres... acá hay el debate, el tema de las mujeres trans. Y hay un debate así entre las feministas y las mujeres trans. Por ejemplo, tiene el ejemplo que les di, tiene derecho las mujeres trans a entrar en deportes de mujeres, sí, soy mujer. Y tiene el caso de Lea Thomas, un nadador que dijo voy a ser mujer y voy a nadar. Y pasó del puesto 400, en el ranking masculino estaba en el puesto 400, en el ranking femenino está en el puesto 1. Y hay feministas que defienden eso, que sí, que es inclusión, que Lea Thomas es mujer, y hay feministas que atacan eso porque dicen que Lea Thomas le está quitando lugar a mujeres reales. Lo mismo pasa en el boxeo y en otros deportes. Esto no quiere decir que las mujeres sean débiles en deportes, sino que tiene que ser diferentes categorías porque tenemos diferente constitución física, prospectos, etcétera, etcétera, etcétera. Por algo en el boxeo hay categorías de peso, porque es injusto ponerla a un... Bueno, volviendo al tema, entonces, ese es el problema, que cae en un esencialismo. Y entonces, muchas veces también el problema es esa falta de esencialismo, porque si yo me percibo mujer, entonces, ¿qué es una mujer? Y ahí está el problema, que me pregunto, ¿qué es mujer? Porque un trans es mujer, entonces cualquiera ¿qué es mujer? El que se percibe mujer es mujer, entonces, pero entonces, ¿qué es mujer? ¿Qué significa ser mujer realmente? Le reducimos a la mujer a lo biológico, mujer es la que va a tener hijos, la que tiene ovarios, la que tiene cromosoma X, Y, eso también es un reduccionismo, pero decir que mujer es todo lo que se percibe, entonces ahí está quitándole el rango a lo que es mujer. O por ejemplo, el discurso feminista de las madres solteras, que la mujer no tiene que tener hijos, es denigra la experiencia de las mujeres que son mamás y que sí te recomiendan tener hijos, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta esas subjetividades y no caer en estereotipos de género, que paradójicamente feminismo está en contra del estereotipo de género, pero termina en muchos casos, sobre todo la feminista recae, termina repitiendo estereotipos de género. También la falta de aplicar la ciencia exacta. La epistemología feminista encontró un terreno importante en ciencias sociales, este, eh, pero no así en las ciencias duras. Porque la ciencia sí es independientemente que sea hombre o mujer. Y esto puede sonar una crítica arcaica, una crítica así de machirulo opresor científico del siglo XIX, pero es así. Independientemente de que cada un hombre o una mujer haga ciencia, la ciencia es ciencia. Y la epistemología, no hay una epistemología negra, una epistemología feminista, una epistemología trans, sino que la epistemología es una. Ahora bien, todas estas críticas no invalidan la epistemología feminista, no invalidan.
sino que tienen que ser cuestionamientos que enriquezcan el aporte de la epistemología feminista y llevar a debates sobre, por ejemplo, identidad, criterios ideológicos en la ciencia. Este, la ciencia no, obviamente nunca es algo independiente de la ideología, eso ya vimos con esta clase, pero tampoco podemos subordinar la ideología a la ciencia. Ahí hay un límite bien marcado. Entonces son cosas son críticas que hay que aprovechar y construir diálogo a través de eso y cuestionarnos, porque justamente eso es una crítica también que se le hace al feminismo, que básicamente se convirtió en una especie de principio de autoridad, donde las feministas te dicen qué es ser mujer y qué no es ser mujer, y qué está bien y qué está mal, y qué es moral y qué no es moral. Por ejemplo, el caso de Rorro, que fue muy criticado por las feministas porque le gusta cocinar, y dicen que es Rorro, ¿no? Y no, y Rorro dice, yo no soy sumisa, no sé, a mí solo me gusta cocinarle a la gente, punto. Entonces, ahí está el caso de mujeres que critican a las mujeres porque te dicen, ellas te tienen que decir cómo ser mujer. Entonces, esos son los debates que hay que abrir, así el tema de ideología, de ciencia. Entonces, para cerrar esta clase, yo veo que el valor de estas epistemologías consiste justamente en eso, en criticar esa neutralidad, en sacarle de su banquillo, de su trono de neutralidad a la ciencia y criticar. Es el valor de tanto del constructivismo, de la epistemología crítica, que entra parte también la latinoamericano, feminista. Este, Esos son los que nos quitan del lugar pretendido y nos hacen cuestionarnos cosas. Nos hacen cuestionarnos, por ejemplo, el papel que tiene el género en la construcción del conocimiento científico, el cómo se ignoró la experiencia de las mujeres en la ciencia de la historia, por ejemplo, nos hacen cuestionar. A pesar de todas las críticas, son enfoques que nos permiten tener una visión más amplia del conocimiento científico. Y bueno, chicos, con eso terminamos esta clase hoy. Les pido disculpas por no estar presente en presencial, valga la redundancia. Y espero que ustedes vean este video y si tienen alguna cuestionamiento o si quieren debatir sobre alguno de estos puntos, podemos utilizar una parte de la próxima clase sin ningún problema. Estoy para eso. Y podemos explayar algunos puntos o debatir o discutir entre nosotros. Si quieren, podemos establecer también un foro de discusión en el aula. Ustedes mandan acá en el, y espero ya vernos de forma presencial la próxima clase. Hasta luego.